Arrancamos a nuestro Show Magazine de hoy y lo hacemos recuperando una sección habitual de los martes, que bueno, ha habido algunas semanas que ha descansado, pero que regresa, me refiero a nuestro tiempo dedicado a la psicología. Hoy vamos a hablar de la ansiedad ante los exámenes. Estamos en la recta final del curso y es un periodo muy duro, particularmente para los estudiantes, así que ese va a ser nuestro tema de hoy. Antes saludamos a Fernando Pérez del Río, doctor en psicología y nuestro psicólogo de cabecera. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Hoy tenemos una invitada para, ya sabes que de vez en cuando invitamos a gente, ¿no? Invitamos a expertos. Sí. ¿La presento? Adelante, sí, vale. Y además creo que tienes en la mano algo que tiene que ver con ella, ¿no? Bueno, presento a Camino Escolar, que es profesora de psicopatología, vicedecana, y sobre todo, como he trabajado con ella, pues es una buena compañera. Yo creo que esto es lo más importante, no el semblante, sino cuando alguien trabaja y es buen compañero, pues es muy importante. Y escribió un librito, aparte de esto, fue parte de la tesis que ella desarrolló sobre la ansiedad. Sí que dedicaremos algún capítulo más sobre la ansiedad, pero como es fin de curso, la ansiedad ante los exámenes. Vale. Camino, buenas noches, pues bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, Fernando, Anika. Muchas gracias. Un momento complicado para algunos estudiantes, sobre todo para los que están en el final de su etapa de secundaria y se van a enfrentar a la EBAU, y también para los estudiantes universitarios. Y lo es porque, bueno, se enfrentan a los exámenes en los que pueden ocurrir muchas cosas y en algunos casos se juegan, en el caso de la EBAU, por ejemplo, se juegan qué carrera van a poder estudiar. Eso puede generar una ansiedad que hasta cierto punto puede ser normal, ¿no, Camino? Cuando estamos hablando de ansiedad preocupante, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo podemos definir la ansiedad normal y cuándo hay una patología detrás? Vale, bueno, pues efectivamente hay que diferenciar los dos tipos de ansiedad, ¿no? que describimos un poco en el libro que ha comentado Fernando. Tenemos una ansiedad, digamos, adaptativa, que es necesaria. La necesitamos para poder trabajar, para estar motivados. Es esa activación que nos permite estar más alerta, más atentos y que nos permite rendir bien. ¿Qué pasa? Que esa ansiedad, o sea, esa activación cuando excede del nivel óptimo, pues lo que hace es disminuir el rendimiento, ¿no? Entonces es cuando hablamos ya de ansiedad patológica, ansiedad desadaptativa. Esa ansiedad patológica puede complicarse un poco más también. Distinguís dos tipos de ansiedad patológica, uno de los cuales requiere tratamiento. Háblanos de eso. Efectivamente. Nosotros creemos que hay dos tipos de ansiedad patológica. A un tipo de ansiedad la denominamos ansiedad racional y al otro tipo la denominamos ansiedad irracional. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la ansiedad racional es aquella ansiedad que tiene un alumno que llega al examen con los apuntes pues vistos deprisa porque no se ha planificado bien, no ha llevado a cabo una buena estrategia de estudio, quizá no tiene buenos hábitos de estudio o le faltan las técnicas de estudio adecuadas, entonces llega pues con la materia a medias. Claro, eso obviamente produce tensión, produce ansiedad y claro que el alumno va con ansiedad al examen, pero esa es una ansiedad racional, es lógica, es normal. ¿Cuándo hablamos de la ansiedad irracional? Pues cuando hablamos de aquel alumno que tiene unas buenas estrategias de autocontrol, planifica bien lo que tiene que estudiar, tiene buenas herramientas de estudio, lleva la materia dominada y en el examen se bloquea, rinde por debajo de sus posibilidades, suspende, evita el examen o llega al examen y se va por la tensión que esto le genera. Esa ansiedad es irracional y esa ansiedad sí que pues hay que tratarla y si es necesario hay que ir a un especialista que te ayude a superarla. Hay un tratamiento para superarla en cualquier caso. Fernando, tú me decías preparando este tema que hay situaciones en las que se produce mucha ansiedad, por ejemplo, con la EBAU, la antigua selectividad, pero que es verdad que el plan Bolonia que se ha implantado en la universidad relaja un poco respecto al plan antiguo, vamos a decir, esa ansiedad, ¿no? ¿Sí lo notáis? Claro, eso? yo pensando sobre este tema, digo, ¿qué cambios sociales puede haber para que esto ocurra más, ¿no? Por un lado, sí que es cierto que Bolonia, si la gente no lo sabe, es que pues, haces más trabajillos, el examen final no puede pasar de un 40%, ¿no? Efectivamente. Antes era el 100%. Entonces, sí, o como mucho el 50%, ¿no? Hacías un parcial y nada más. Se supone que es menor, ¿no? Pero por otra parte también es cierto que a medida que van pasando las décadas, en sociología lo que se ve es que es menos importante la herencia económica
o sea, los activos, y sí que es más importante la formación, es decir, lo que los padres dejan al final es la formación. ¿Entiendes? Yo creo que una cosa compensa a la otra al final. Entonces, hay mucha presión por la clase media, las clases que no presionan son la muy baja y la muy alta, curiosamente, pero la amplia clase media presiona mucho con los estudios, ¿no? Y yo creo que esto es lo que vemos en los estudiantes, mucho pressing con este tema, ¿no? Que no pasa nada por suspender tampoco. Claro, efectivamente. También, ¿verdad? Eso es lo que hay que trasladar un poco también al alumno, que tiene que estudiar, obviamente, y tiene que planificarse bien, y tiene que repasar. Esa sería la ansiedad racional, que Claro. tiene mucho que ver con las técnicas de estudio. Claro, efectivamente, el alumno que tiene ansiedad racional, ¿qué vamos a hacer con él? Pues le vamos a derivar a entrenamiento en hábitos de estudio y autocontrol en el estudio, que es muy importante, porque puedo tener buenas herramientas de estudio, pero no me sé planificar y llego al último día con toda la materia, con mucha materia. Por eso, entonces, ahí sí que hay que llevar a cabo herramientas de estudio, pero no obstante, lo que decía Fernando, no pasa nada si suspendes. Claro. No, o sea, no hay que dramatizar, hay otras, claro, Pero hay vosotros, que habéis sido alumnos, por supuesto, y sois profesores ahora, ¿cómo se ve desde el otro lado de la barrera y cómo se ve con el cambio generacional también, Fernando? ¿Se detecta esa ansiedad? Yo creo, yo es un poco lo que decía antes, yo creo que la presión por el estudio es alta. O sea, por los padres, por la exigencia. Sí, pero es que podríamos hablar mucho de esto. O sea, yo creo que sí que hay muchas personas que presionan, estudia, pero sin sentido. Yo creo que un alumno lo que tiene que tener es sentido, o sea, darle sentido a lo que hace. Y es cuando uno se autocontrola y se motiva, y entra la motivación. Es decir, yo creo que el cortocircuito muchas veces en las familias y dentro de la consulta se ve, eso, estudia. ¿Esto para qué? Te dicen los niños. Y si esto no tiene sentido, ¿esto por qué? No, pero lo importante es que en la etapa donde uno puede educar, lo que hay que explicar es qué tiene que ver lo que está haciendo el niño con la vida. O sea, si está estudiando los romanos, pues están aquí, en Burgos, o sea, estuvieron aquí, han influido en tu vida, en las leyes, ¿no? Que ellos vean el sentido de las cosas. Es tú cuando yo estaba en los centros, reñes a uno, recoge el cenicero, ¿y para qué? Si se ve por la puerta y va a hacer lo que le da la gana. Lo importante es que él, digo, ¿por qué tienes que recoger el cenicero? Y sin llegar a extremos patológicos como los que nos explicabas, Camino, hay una serie de consejos que podamos acercar a las personas que se vayan a enfrentar ahora a un proceso como la EBAU o como exámenes universitarios para gestionar la ansiedad que pueden sentir. Bien, bueno, pues nada, lo primero que he dicho antes, hay que estudiar, hay que planificarse bien y luego, bueno, pues no dramatizar, ¿no? Si suspendes, pues no pasa nada, hay otras oportunidades, es decir, que no hay que exagerar las consecuencias. Desde luego que es un momento importante, pero sin dramatismos. Cuando una persona tiene ansiedad, es importante que sepamos que se manifiesta en 3 niveles, a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual. Entonces, a nivel cognitivo, cuando tenemos ansiedad, nos invaden pensamientos negativos, catastrofistas, exagerados, no voy a probar nunca, esto es muy difícil, soy un desastre. Bueno, pues un poquito es ahí donde tenemos que decir, bueno, tranquilos, no pasa nada, esto es un examen más, voy a estudiar, estoy estudiando. ¿Consejos? Pues eliminar pensamientos debo de, tengo que, siempre, nunca, porque esos indican obligación y nos generan ansiedad. Entonces hay que intentar cambiar esas autoverbalizaciones por voy a intentarlo, puedo hacerlo, quiero hacerlo, estoy estudiando, porque esto nos lleva a la acción, ¿no? Son más motivadores. Esto es un consejo, bueno, importante. También yo quería añadir que hay otro dato que a mí me parece interesante, que se me ha pasado antes, que también lo sabe todo el mundo, que hemos pasado de familias de 8 hijos a 4 a 1. Entonces, con eso está dicho todo. Las expectativas muy altas y muy bajas son problemáticas. Suelen... Me estoy quedando con la sensación de que quienes generan el estrés son los padres. Bueno, no, es que me está cayendo a mí ahora la ansiedad como madre. Pero la presión es mucho mayor. Sí, de hecho, efectivamente, uno de los motivos por los que esta ansiedad patológica puede crearse viene un poco de los patrones familiares, porque los padres han inculcado al hijo que solamente eres válido o solo te quiero si sacas buenas notas.
es decir, asocian la valía personal con los resultados académicos, entonces son importantes, pero no es lo único, y desde luego que la valía de la persona, del niño, no tiene que verse exclusivamente relacionada con una nota. Ese mensaje que es frecuente, se ve mucho. Puede venir de los padres, a veces también de los propios chavales, o sea, si no hago esto no me quieren, etcétera, etcétera. Bueno, claro, pero es un aprendizaje que han adquirido muchas veces inconscientemente desde casa, ¿no? Se han creado esos esquemas cognitivos que aprendemos en el entorno familiar y luego son los que rigen nuestro comportamiento y nuestras autovisualizaciones. Pues efectivamente vamos a tener que dedicarle una segunda sesión porque se me quedan muchas preguntas en el tintero. La ansiedad es muy importante. Sí. En cualquier caso, en esta publicación vamos a encontrar algunas respuestas y Fernando volverá, bueno, dentro de también un tiempito, ya les iremos explicando porque entramos en periodo electoral y habrá programación especial dedicada a las elecciones locales y autonómicas y europeas, así que esta sección pues tendrá algunos cambios, pero Fernando se queda cerca preparando temas, así que te esperamos pronto. Camino, si te necesitamos te llamaremos. Encantada, no sí, se ha quedado corto, la verdad. Muy bien, así que encantada. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos en 8 Magazine actualizando la actualidad del día.